Muy buenas, mis alumnos de mente inquieta, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, Me imagino que estaréis ya que os subí un poco por las paredes, ¿verdad? Con esto de no poder salir a la calle y demás, y sobre todo el no poder ir al centro, al instituto, seguramente os estará costando mucho trabajo. Pero bueno, vamos a seguir un poco con lo que estábamos haciendo el día anterior, que si recordáis era resolución de ecuaciones de primer grado. En el día anterior eran ecuaciones que no presentaban ninguna dificultad. Hoy lo que vamos a hacer son ecuaciones de primer grado con paréntesis y con fracciones. Empezamos. Pues nada, vamos a ello. Eh, es igual a 20, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo se hacía esto? Si os acordáis de la propiedad distributiva de la multiplicación, que lo vimos al principio del tema, para multiplicar un número por un paréntesis, lo que se hacía era multiplicar ese número por el primero y ese número por el segundo, respetando siempre los signos, acordaros. Este era un más, la X tenía un más y este tiene un más. Entonces era más por más y más por más. Vamos a hacerlo. 5 por X sería 5X y 5 por 2, 10. Como los dos son positivos, más por más era más. Y entonces tenemos un positivo. Y el 20 se nos queda igual. Hemos transformado la ecuación inicial en una ecuación del mismo tipo que las que vimos el día anterior. Entonces ya sabemos resolverlas, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer ya es las X al primer miembro, lo que no tiene X al segundo miembro. Entonces, aquí se nos queda 5X porque ya no tenemos ninguna más con X igual el 20 que no pasa a ningún otro lado y el 10 que hay que pasarlo al otro lado, como está positivo, pasaba a negativo. Si no nos acordamos cómo se hacía esto, el vídeo del día anterior. Ahora agrupamos los términos. Aquí solamente tenemos un término, pues lo dejamos como está. Y en este, como tenemos dos, 20 menos 10, ¿se puede resolver? Sí. Pues entonces vamos a resolverlo. 20 menos 10 son 10. Como el 20 es el mayor, se queda el signo del 20, que era positivo. Y por último, como queremos tener la x sola, acordaros que lo que queremos tener es el resultado de x. Entonces no nos vale tener 5x, la del 5 pasaría al otro lado dividiendo. ¿Sí? Y ahora ya por último, esto sabíamos resolverlo. 10 entre 5, ¿verdad? El numerador era el dividendo, el denominador era el divisor, pues se hace 10 entre 5 a 2 y de resto era 0. Por tanto, x nos da 2. Y ya tenemos el resultado de nuestra ecuación. Si nosotros sustituimos el 2 aquí, 2 más 2, 4 por 5 es 20, que es lo que nos tenía que dar. Así que esto era muy sencillo, simplemente teníamos que quitar el paréntesis multiplicando cada elemento por el multiplicando y transformábamos la primera operación en esta segunda operación que ya sabíamos resolverla como el día anterior. Ahora vamos a resolver la ecuación con fracciones. Para esto tenéis que tener muy fresco el tema 4. Si no, antes de ver este vídeo, vamos a repasar cómo se suma, cómo se resta, cómo se multiplica, cómo se divide los números fraccionarios. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se resuelven las ecuaciones algebraicas con fracciones. Vamos a hacer un ejemplo. Si queréis, lo pongo. Ecuaciones algebraicas con fracciones. ¿Sí? Un ejemplo. X más 5 dividido entre 3 menos
2 es igual a, por ejemplo, 3 más x medio. ¿Cómo se hace? Pues vamos a eliminar los denominadores. Para ello, primero, hacemos el mínimo común múltiplo. Nos acordamos cómo se hacía el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Si no, volvemos al tema de divisibilidad y ahí recordamos cómo se hace. Pero bueno, teníamos que descomponer en factores primos el 3 y el 2, los dos denominadores. Serían 3 y 2, ¿vale? Entonces, el mínimo común múltiplo eran comunes elevado al máximo exponente y no comunes. Como aquí son los dos no comunes, pues serían estos dos, serían 3 por 2, que sería 6. Vale, una vez que tenemos el mínimo común múltiplo, lo que hacemos es multiplicar ambos miembros por dicho mínimo común múltiplo. Entonces, ¿qué se nos queda? Se nos queda 6 que multiplica a esto, que sería x más 5, dividido entre 3 menos 2. Ese sería multiplicando al primer miembro. Recordáis que el 6 tiene que multiplicar a todo, no solamente al primer miembro, por eso lo estoy metiendo entre paréntesis. Y en el segundo, pues igual, si aquí está multiplicando por 6, aquí lo volvemos a multiplicar por 6. Y multiplicamos a todo. 3 más x partido 2. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hacemos? Este por el primero, este por el segundo, este por el primero y este por el segundo. 6 por x más 5 partido 3 se puede escribir como 6 por x más 5 partido 3. ¿Por qué? Porque este 6 es como si fuera 6 partido 1. Y entonces 6 partido 1, si queréis lo podemos escribir así también, ¿no? 6 partido 1 por x más 5 partido 3. Y este, ¿qué se nos queda? 6 por menos 2, menos 12. Más por menos, menos. Y en este 6 por 3 sería más por más, 18. Y en este caso, más, porque tiene ambos más. Y ahora, si queréis, lo hacemos así, 6 partido 1 porque estamos multiplicando, x partido 2. Vale, vamos a operar. Esto, ¿cómo se hacía? La multiplicación de fracciones. Se multiplicaba en resto, ¿no? 6 por x, 6x. Y 6 por 5, 30. Y esto dividido por 3. Menos 12. Y esto es igual a 18 más 6x partido 2. ¿Verdad? Se multiplica en resto. Ahora, 6 dividido entre 3, ¿a cuánto nos da? A 2, ¿verdad? Porque esto como si fuera, si queréis lo hago aparte, 6x más 30 dividido entre 3, perdón, es lo mismo que decir que 6x dividido entre 3 más 30 dividido entre 3. Y esto, 6 entre 3 sería 2x y más 30 entre 3 sería 10. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que voy a poner aquí, que serían 2x más 10 menos 12, el 12 este, es igual a 18 más 6 entre 2, ¿cuánto sería? 3, ¿verdad? Pues entonces ya 3x. Esto es lo mismo que decir 6 partido 2 por x. 6 entre 2 es 3, por eso es 3x. ¿Vale? Y ya se nos ha quedado una fracción como se nos quedaba en el día anterior. O sea, el 2x y el 3x hay que pasarlo a un lado, esto pasaría al otro y ya resolveríamos. 2x más 3x, 2x se queda aquí,
el 3x pasa al lado contrario, y esto, el 18 nos queda en su lado, el 10 pasa al lado contrario, y el 12 pasa al lado contrario, hay que cambiarle el signo, ¿vale? Y por último, 2x menos 3x sería menos x igual. Y ahora 18 menos 10 más 12 serían 20. Y como menos x igual a 20, acordaros que lo que queremos es x, no menos x. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiarle el signo a ambos, multiplicar por menos 1 a ambos lados. Entonces esto se nos queda como x es igual a menos 20. Al final se vuelve a hacer igual a partir de quitar las fracciones. Cuando ya, una vez que hemos quitado las fracciones, se nos queda igual que en este apartado o lo del día anterior. Pero lo que tenemos que hacer es hallar el mínimo común múltiplo para multiplicar ambos miembros por ese mínimo común múltiplo, para quitar los denominadores. Simplemente, ¿vale? Y ya pues haciendo uso de la suma, la resta, la multiplicación y la división de fracciones, podemos resolver este tipo de ejercicios. Si nosotros sustituimos x por menos 20 en esta parte, pues se nos quedaría el resultado, esta parte se nos quedaría igual a esta. ¿Vale? Entonces ya sabemos operar con paréntesis, con fracciones o con lo que nos pongan. Ecuaciones de primer grado. Ya sabemos resolver todos los sistemas de ecuaciones de primer grado. Ya lo único que nos queda para terminar este tema es hacer problemas. Problemas de operaciones algebraicas. Y ya con eso pues estaría concluido este tema. Así que ir repasando. Y si repasáis y aún así pues os cuesta trabajo, me lo decís, me lo indicáis en los comentarios, que os los dejo abiertos para que me indiquéis todas vuestras dudas. Si tenéis dudas individuales, si hay uno, dos o tres que no enteréis, me lo decís. Que hay muchos, grabo otro segundo vídeo más tranquilamente explicando el apartado que no hayáis entendido, que me imagino que será este, porque este es muy sencillito, ¿verdad? Y nada, a seguir estudiando, chicos.